Eliseo Verón. Prefacio a la segunda edición. La diferencia entre una orientación teórica y una moda intelectual es que la primera, al definir una problemática abierta, genera una estrategia de investigación cuya vocación es prolongarse en el tiempo, mientras que mediante la segunda los intelectuales que la adoptan logran apenas reposicionarse fugazmente en el mercado de los signos. Hace unos años estuvo de moda en todas partes y, por lo tanto, también en América Latina, hablar de industria cultural, sin evaluar el interés de los trabajos en los que dicha expresión fue utilizada por primera vez. Ciertos escritos de Horkheimer y Adorno, lo cierto es que, a partir de un cierto momento, ella colocaba automáticamente a quien la utilizaba en una actitud progresista y crítica respecto del mercado cultural, en particular, respecto de las comunicaciones de masas. Lo cual, paradójicamente, permitía posicionarse ventajosamente en el mercado cultural. Lo cierto es que la expresión industria cultural no fue nunca otra cosa que una metáfora que se quería chocante, por la conjunción de las nociones de cultura y de industria, pero que probablemente solo lo fue para los intelectuales que la utilizaban, fuertemente aferrados a una concepción noble de la cultura, e indignados por el hecho de que, Corno sentenció a Adorno, la praxis de la industria cultural transfiere, sin más, la motivación del lucro a las creaciones espirituales. Un fenómeno de moda puede a veces fundarse en una idea fuerte y potencialmente fructífera para la investigación. El problema es que, tratándose de una moda, el movimiento conceptual no es nunca llevado a sus últimas consecuencias. En el caso que nos ocupa, no es absurdo conjeturar que los intelectuales que propusieron la expresión, y aquellos que la retornaron, no tenían mucha experiencia de lo que es una industria. Este término solo formaba parte de un gesto disgustado y altivo del especialista en creaciones del espíritu, ante las oscuras motivaciones del comercio. Ahora que hablar de industria cultural ha pasado de moda, podemos reflexionar seriamente sobre los alcances de dicha expresión. Y los resultados tal vez sean interesantes. Este libro describe, con cierto detalle, las complejas operaciones de una industria, la industria de la información. Desde la materia prima, pasando por las cadenas de montaje, los ajustes, los controles de calidad, hasta el producto final, la noticia. El lector habrá comprendido que esta descripción no tiene para mí ningún sentido peyorativo. Tiene, sí, alcances epistemológicos y consecuencias relativas a las sociedades en las que nos ha tocado vivir. Una industria es, por ejemplo, la industria automotriz. Si usted ve por la calle un modelo determinado de automóvil, no se preguntará, salvo si usted es un filósofo platónico, si dicho vehículo se parece al automóvil. Es, simplemente, un automóvil, resultado de un determinado proceso de fabricación. Este libro pretende que ese objeto cultural que llamamos la actualidad tal como nos la presenta, por ejemplo, el noticiero de un canal de televisión en un día cualquiera tiene el mismo estatus que un automóvil. Es un producto, un objeto fabricado que sale de esa fábrica que es un medio informativo. Los medios no copian nada, más o menos bien o más o menos mal producen realidad social. Naturalmente, medios hay muchos, diarios, canales de televisión, radios. De modo que hay muchos modelos de la actualidad. Como hay muchos modelos de automóviles. Los distintos modelos de la actualidad están construidos para distintas audiencias. Como los diferentes modelos de automóviles están concebidos para distintas clientelas. Esta idea de fabricación, aplicada a los objetos culturales, era la hipótesis fuerte contenida en la noción de industria cultural. Hipótesis que hay que llevar a sus últimas consecuencias. Estoy proponiendo una interpretación literal de lo que fue usado como metáfora para expresar el disgusto de ciertos intelectuales frente a la mediatización de nuestras sociedades. Naturalmente, cuando Adorno denunciaba la industria cultural y su motivación de lucro, lo hacía pensando en las creaciones espirituales, vale decir en las obras de arte. El tema de este libro no tiene nada que ver con las obras de arte. Se trata aquí de los discursos que nos relatan cotidianamente lo que ocurre en el mundo. Y a este respecto, tal vez la idea de producción industrial parezca escandalosa e inaceptable. Todo el mundo estará de acuerdo en que nuestro medio ambiente material es producto, en una alta proporción, del aparato industrial de nuestras sociedades.
Lo llamamos actualidad es también el resultado de un proceso productivo, del mismo modo que la mesa en la que almorzamos y que el sillón en que nos instalamos para leer el diario. Esto no quiere decir que la actualidad sea una ilusión, o como dicen algunos, siguiendo otra moda intelectual un poco más reciente, un simulacro. Por el contrario, de lo que se trata es de la producción de la realidad social, como experiencia colectiva, un simulacro, res. Siempre simulacro de alguna otra cosa. La noción del simulacro conserva su poder sugestivo en la medida en que permanece asociada a una ideología, de la representación. Si a través de no sé qué malabarismos filosóficos ella pierde esta connotación, solo resta un juego de palabras que es apenas un simulacro de teoría en la actualidad no es. Un simulacro porque el discurso que la construye no presenta nada, no hay, en ningún lado, una original. No estoy diciendo que los medios producen todo aquello que los miembros de una sociedad industrial llaman real, tampoco afirmo que los medios producen la sociedad, es de la sociedad en su conjunto que tal vez se puede decir, con Alain Touraine, que se produce a sí misma. Lo que pretendo es que los medios producen la realidad de una sociedad industrial en tanto realidad en devenir, presente como experiencia colectiva para los actores sociales. Ahora bien, estos últimos aceptan difícilmente una descripción como la que acabo de hacer. El actor social ordinario, cada uno de nosotros, en su vida cotidiana, se hace una idea de los medios muy diferente de la que acabo de esbozar. Pensamos que la realidad social está ahí, un poco en todas partes a nuestro alrededor y en el resto del mundo, y que los medios reproducen, de esta realidad, compuesta de múltiples hechos, una ínfima parte, aquella que consideran importante. Uno se pregunta. Entonces, si la información es objetiva, si deforma o no los hechos. Ahora bien, si el discurso que construye Y pone en circulación ese producto que es la actualidad no es del orden de la representación, este punto de vista del sentido común debe ser abandonado. La actualidad como realidad social en devenir existe en y por los medios informativos. Esto quiere decir que los hechos que componen esta realidad social no existen. En tanto tales, en tanto hechos sociales, antes de que los medios los construyan. Después que los medios los han producido, en cambio, estos hechos tienen todo tipo de efectos. Un gobierno toma tales o cuales decisiones, otro reacciona de tal o cual manera. Ambos, por supuesto, utilizarán los medios para que sus actos se conviertan a su vez en acontecimientos sociales después que los medios los han producido. Los acontecimientos sociales empiezan a tener múltiples existencias, fuera de los medios. Se los retorna al infinito en la palabra de los actores sociales, palabra que no es mediática. Es por eso que dicha realidad es nuestra realidad, vale decir intersubjetiva. Si el sentido común se resiste a aceptar este punto de vista, es sobre la base de un gigantesco malentendido en torno a las nociones de hecho y de experiencia, vale decir, un malentendido acerca de la relación entre el orden individual y el orden colectivo en una sociedad mediatizada. En mayor o menor grado, cada uno de nosotros cree en los acontecimientos de la actualidad, darnos crédito, necesariamente, a alguna imagen de la actualidad. Sin embargo, en la enorme mayoría de los casos no hemos tenido ninguna experiencia personal de los hechos en cuestión. En consecuencia, nuestra creencia no se funda en modo alguno en una experiencia vívida de esos hechos. Si damos crédito es porque algún discurso ha engendrado en nosotros la creencia y en él hemos depositado nuestra confianza. La confianza se apoya en el siguiente mecanismo. El discurso en el que creemos es aquel cuyas descripciones postulamos como las más próximas a las descripciones que nosotros mismos hubiéramos hecho del acontecimiento si hubiéramos tenido de éste una experiencia directa. Postulado, col más b, inverificable. Recordemos pues aquí este principio fundamental en nuestra relación con los medios. No es porque hemos constatado que un discurso es verdadero que creemos en él, es porque creemos en el que lo consideramos verdadero. Son aquellos casos, excepcionales, en los que los medios me relatan un acontecimiento con el cual he tenido un contacto personal, una manifestación, un acto, un accidente, etc., los que generan el malentendido de que hablábamos ahora. Para mí, el hecho X en cuestión existe antes de que los medios hablen de él. Yo estuve allí, yo vi el accidente, etc. La mayoría de las veces, además, tendré inevitablemente la impresión de que la imagen que los medios dan de X no corresponde a mi experiencia vivida.
En este caso, mi confesión provocada por el lenguaje me lleva irresistiblemente a pensar que el X de mi experiencia subjetiva y el X de la actualidad, aquel del que los medios hablan, son objetos del mismo tipo. Está claro que ello no es así. Ya recordamos que la realidad de los hechos de la actualidad y el crédito que les acordarnos no tienen nada que ver con la experiencia subjetiva. El X de mi experiencia personal y el X de la actualidad pertenecen a dos órdenes radicalmente diferentes. La experiencia subjetiva y la realidad social que llamamos actualidad, órdenes para siempre separados y hay una sociedad mediatizada. Entre estas dos órdenes, la distancia es absoluta, ningún pasaje es posible entre ellos. Si consigo que me inviten a un programa de radio o de televisión para contar mi experiencia de X, o si publico en algún diario mi relato acerca de X, solo entonces mi versión de X se vuelve comparable a las otras versiones. Para ello, he debido someterme yo mismo a la mediatización. Mi versión de X pasa así a formar parte de esa realidad social en devenir que construyen los medios, pero no tiene nada más que ver con una experiencia subjetiva. Los medios electrónicos producen una experiencia del devenir social. Todo está presente: las personas, los comportamientos, los márgenes, los nidos, las palabras, los gestos. Pero esta experiencia es colectiva y totalmente autónoma respecto de la experiencia subjetiva de cada actor social. Estas dos órdenes de experiencia son, hablando con propiedad, definitivamente incomparables. El surgimiento de la televisión nos ha permitido comprender, mirando hacia atrás, la verdadera naturaleza de los medios informativos, máquinas de producción de realidad social. Si esta lectura te está siendo útil, no olvides darle un me gusta y suscribirte, para que te enteres de los próximos textos que subiré de la cursada.